buenos días a todos y a todas. En nombre de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas, les doy la más cordial bienvenida a la quinta escuela FEDU UTLA, en esta ocasión versión verano del 2022. En primer lugar, quiero presentar y dejar con ustedes al director de prácticas de la facultad, señor Santiago Cabezas, quien les dará la bienvenida y se dirigirá a ustedes. Así que adelante, Santiago. Muchas gracias, Silvana. Buenos días a todos, a todas. Bien, gracias por estar nuevamente en esta segunda jornada de la Escuela de Verano 2022. Esta es una instancia que nació ya hace 3 años. En su primera versión fue una versión presencial. Tuvimos Escuela de Verano en Concepción, en Viña y en Santiago, 3 ciudades importantes del país. Y la pandemia nos hizo migrar hacia la virtualidad, lo que nos abrió un horizonte nuevo y nos permitió acoger a colegas de distintas partes de Latinoamérica. Y hoy día tenemos el agrado de tener dentro del público profesores de Colombia, profesores de Argentina, de Ecuador, profesores de México y por supuesto los profesores de Chile. Así que estamos muy orgullosos de que esta instancia haya seguido creciendo. Significa que es algo que reporta a todos ustedes, es algo que es significativo, y por eso que nos siguen y nos siguen dando su apoyo. Eso nos tiene muy felices, muy contentos. Queremos seguir representándolos, no solamente las necesidades de los profesores de Chile, sino que las necesidades de los profesores de Latinoamérica. Queremos seguir siendo un referente para ustedes. Por eso que les vamos a pedir que nos comenten, nos digan qué cosas son las que requieren en el área del desarrollo docente, qué temas les gustaría abordar. Así que la invitación es a participar de esta segunda jornada. La próxima semana también tenemos 2 días de talleres, así que también la invitación está cursada para aquello. Así que muy contentos. Hoy día tenemos una excelente expositora de talla nacional. Vamos a ver, bueno, Silvana nos va a presentar con mucho más detalle a la señora Nolfa Ibáñez, que es una destacada académica y docente de nuestro país. Así que muchas gracias por todos, por estar acá, y queremos seguir representando, queremos seguir siendo para ustedes algo significativo en esta instancia, en el verano y por supuesto también en el invierno. Así que muchas gracias y vamos a seguir conversando durante este día y durante la próxima semana. Así que Silvana, muchas gracias por esta instancia para poder saludar a los colegas. Gracias a ti, Santiago. Tal como mencionó Santiago, nosotros empezamos esta escuela de la versión verano, la acabamos de empezar ayer. Tuvimos mucha gente conectada durante todo el día a todos los talleres que se ofrecieron, y hoy día entonces queremos dar inicio a esta jornada a cargo de una, tal como mencionaba Santiago, destacada expositora, profesora y ganadora del Premio Nacional de Educación del 2021, la señora Nolfa Ibáñez. La señora Nolfa es profesora de Educación Diferencial de la Universidad de Chile. También es magíster en Educación, con mención en Educación Diferencial de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Doctora en Educación de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y ha sido durante años académica investigadora y consultora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, en donde se desempeña actualmente. Su trabajo ha abordado el ámbito de las emociones en el aula, el ámbito de la diversidad, la construcción de un mundo y de un saber pedagógico e intercultural. Por lo tanto, estamos muy agradecidos de la profesora Ibáñez y muy contentos de que ella haya aceptado esta invitación. En esta ocasión, ella nos va a brindar su charla, su clase magistral, que lleva por título Diversidad y emociones en el saber pedagógico y la práctica docente. Aprovecho de recordarles que pueden ir dejando sus preguntas en el chat, que está a disposición de todos los asistentes, y una vez finalizada la exposición de la señora Nolfa, le haremos las preguntas que ustedes nos hagan llegar.
Muchas gracias de nuevo, señora Nolfa, por haber aceptado esta invitación y sin más preámbulo, la dejo entonces con nuestros asistentes. Muchas gracias, Silvana. En primer lugar, gracias por la invitación. Es siempre muy grato y motivante para mí conversar con las y los colegas y todos quienes están en torno a la educación, ya sea en un nivel del sistema escolar o en la academia. Lo que yo voy a decir hoy día tiene que ver con resultados de investigación de las líneas que yo he dirigido durante muchos años, muchos, a más o menos más de 30, casi 40. Por lo tanto, no voy a dar cuenta de detalles de investigación, que sería muy aburrido, sino que voy a hablar sobre los hallazgos, los resultados, las conclusiones de nuestras reflexiones, mirando nuestros resultados de investigación, pero también mirando los resultados de investigación a nivel internacional. Quiero clarificar que yo soy una persona que soy profesora, pero conozco el cotidiano escolar. Esto es, he investigado por muchos años la educación, no solamente sobre educación, sino en educación, en las instituciones educativas, en las aulas, con mis colegas. Pero además tengo experiencia práctica, yo he sido profesora de aula en la educación pública, he sido directora de un liceo con 3.000 y tantos estudiantes y más de 100 profesores, y por lo tanto creo yo que he tenido la ventaja de combinar la investigación académica, la investigación científica, con el conocimiento del cotidiano escolar, de lo que pasa día a día, de los sistemas de interacciones, de los contextos interaccionales que existen en las aulas, etc. Principalmente en la educación pública, pero también en los otros contextos educacionales. Así que yo voy a hablar de diversidad y emociones en el saber pedagógico y la práctica docente desde aquí, ¿ya? Desde el conocimiento y la experiencia que he tenido el privilegio de construir junto a otras personas, por supuesto, colaboradores, coinvestigadores, porque uno sola no puede hacer mucho, ¿ah? Quizás esa es una debilidad de nuestra profesión, tratar de hacer cosas uno solo. Pienso que el trabajo colaborativo ha sido lo que ha permitido que estas líneas de investigación hayan sido fructíferas y espero puedan incidir de alguna manera en las transformaciones que necesitamos en educación. Sé que hay colegas de otros países, un saludo para ellos. No tengo un conocimiento acabado de cómo es el sistema escolar en esos países. Sí tengo conocimiento acabado del sistema escolar en nuestro país, en Chile, y no conozco a nadie que esté interesado en educación, que investigue, que sea estudioso, que conozca la educación en Chile, que no piense que la educación en Chile debe transformarse. La educación en nuestro país no está bien. Como dijo el representante de la OCDE, el sistema escolar en Chile no funciona bien. Ni siquiera a nivel de la élite para quien fue diseñado, dijo él, el señor Andreas Schleich, de la OCDE. Y es verdad, todos quienes estamos en educación sabemos que la educación chilena no funciona bien. Como quienes, creo yo, más bien estoy convencida de quienes son los únicos, las únicas que pueden cambiar la educación, las y los profesores, las y los integrantes de las comunidades educativas, es que espero que podamos incidir en movilizar a nuestros colegas para que vuelvan a visibilizar sus talentos y sus capacidades de innovación, porque no hay reglamento alguno ni ley que lo impida, pero el sistema que tenemos
las lógicas que guían nuestras políticas públicas en educación, con un currículum sobredimensionado, un currículum nacional sobredimensionado, desarticulado, muchas asignaturas sin conexión entre sí, hace que ese currículum esté descontextualizado en relación al mundo de vida de las y los estudiantes. Por otra parte, esta política pública que tiene un sobreénfasis en el control y la rendición de cuentas, invisibiliza la capacidad de innovación, los talentos de las y los profesores para producir cambios, para hacer transformaciones en torno al propósito común que tenemos, que es que nuestros estudiantes aprendan, ¿ya? Aprendan aquello que nuestra sociedad considera importante. Por ejemplo, nuestro discurso educativo que todos aceptamos, señala que necesitamos formar futuros ciudadanos que sean solidarios, responsables, que trabajen colaborativamente, que sean respetuosos del otro, de la diversidad, del medio ambiente, que puedan formar comunidad, que sean autónomos y capaces de resolver problemas. No obstante, la investigación en Chile nos muestra que eso no es así en general en las aulas. Los estudiantes reciben muchas instrucciones para todo, en todos los niveles, teniendo muy pocos espacios de autonomía y por lo tanto de resolución de problemas por sí mismos. Tenemos más énfasis en la competencia que en la colaboración. Bueno, y así suma y sigue. Muy poca mirada sobre la importancia de lo colectivo. Y eso es lo que esperamos cambiar. Ahora, cuando yo digo que hay un sobreénfasis en el control y la rendición de cuentas, no quiero decir que no debe haber rendición de cuentas, por supuesto que sí, pero el sobreénfasis en estos puntos hace que pasen a constituirse un fin en sí mismos. Y eso es una barbaridad en educación. Nosotros tenemos que privilegiar el desarrollo humano, la formación humana. Queremos tener los ciudadanos que soñamos en una sociedad. ¿Por qué? Porque la educación es mucho más que un servicio. La educación configura las características de una sociedad porque incide de modo importante en la formación humana y ciudadana de las y los estudiantes. Dicho eso, vamos a ver en detalle, diría yo, los tres aspectos que pienso que son fundamentales de reflexionar, queridos colegas, en nuestra práctica cotidiana, en cualquier nivel educativo en el cual estemos. Yo he estado en educación diferencial, he estado en el cuerpo directivo de liceos que han tenido todos los niveles educacionales, desde kinder hasta cuarto medio. He estado en el decanato, en la decanatura de Facultad de Educación, he estado en la dirección de programas de doctorado, y por lo tanto he tenido, como dije antes, el privilegio de conocer y participar en distintos contextos interaccionales, que tienen una cosa en común, y que tenemos en común todos quienes estamos en este momento en esta reunión virtual, y es que nuestros estudiantes aprendan, que nuestros estudiantes se desarrollen como mejores personas, que nuestros estudiantes sean felices para tener una sociedad caracterizada por la solidaridad, la alegría, la satisfacción de poder compartir con otro, acoger la diversidad, entenderla como algo positivo, etc. Bien, pasa por favor a la siguiente diapositiva. Me están ayudando porque esto de compartir pantalla puede hacer que me demore. En primer lugar, uno de los puntos, de estos tres que yo quiero mostrar en más detalle, es sobre las concepciones de aprendizaje que tenemos las y los profesores, sobre lo cual los resultados de investigación nos muestran claramente que hay que
reflexionar. Entonces, mirar lo que nosotros tenemos, mirarlos, abrir nuestra mano, mirarlo, y ver si todavía lo queremos conservar o si lo queremos cambiar. Voy a hablar sobre dos marcos generales. Por supuesto que dentro de cada uno hay muchos diferentes, pero en términos de simplificación vamos a tomar en cuenta solamente dos grandes marcos. Uno, el que supone que el profesor o profesora determina lo que sus estudiantes aprenden y que se relaciona con las explicaciones de tipo asociacionista que estaban implicadas en el paradigma que predominaba en la formación docente hasta hace algunas décadas. Perdón. De hecho, en ese paradigma me formé yo y toda la gente de mi generación, de la que sí. Y el otro gran marco es el que supone que el aprendizaje es un proceso activo que parte desde el estudiante y que por supuesto se relaciona con las implicaciones constructivistas o socioconstructivistas que imbrican emociones y aprendizaje y que constituyen el paradigma aceptado en la formación docente y por lo tanto aquel en el que fueron formados las y los profesores jóvenes o más jóvenes. Estas dos concepciones, nosotros podríamos suponer que la primera no existe en la práctica cotidiana. No obstante, la investigación nos muestra que si bien las y los profesores aceptan las teorías de tipo constructivista, es decir, han adoptado una concepción de aprendizaje porque realmente están convencidos de que esta construcción activa es lo que ocurre, no hay coherencia suficiente con la práctica pedagógica. Sin duda, esto se debe a múltiples factores, uno de los cuales es que 14 o 15 años en el sistema escolar, por supuesto, pesan más que 5 años en la universidad, por una parte. Por otra parte, puede ser también que la formación inicial docente no muestre esta coherencia, es decir, no se aplique en el aula universitaria aquello que se dice desde la teoría. También puede ser. O pueden haber otros múltiples factores. Pero lo cierto es que las y los docentes con los cuales trabajamos en esta línea de investigación eran colegas de excelencia, eran personas, profesoras y profesores, que aceptaron que nosotros grabásemos sus clases por unidades completas, todos los periodos, y después ocuparon su propio tiempo para ir al equipo de investigación a hacer juntos el análisis de los videos de sus clases. Por lo tanto, aquí no hay nada que tenga que ver con que él o la profesora no está interesado en mejorar su práctica. Esto tiene que ver con algo un poco más profundo, que requiere una reflexión personal, individual, cada una y cada uno de nosotros, para poder saber si aquello que nosotros creemos que es lo adecuado, cómo ocurre el aprendizaje, qué lo facilita, qué lo dificulta, es coherente con aquello que estamos haciendo día a día en las aulas. Ese es un primer punto. Pasemos al segundo, a la otra transparencia. Esto es tanto más importante como lo anterior. Al menos la sociedad chilena, cuando escucha la palabra diversidad en educación, tiene como, o subyace a su imagen colectiva, la idea de algo peor que uno. Esto es, la idea de que una persona con una discapacidad, por ejemplo, o una intelectual, una persona ciega, o una persona sorda, o una persona ignorante, de comillas, en términos de conocimiento global, o una persona muy pobre
que no ha ido a la escuela, o es diversa pero es peor que uno. Y ese es un profundo. Nuestra línea de investigación de construcción de mundo, de diversidad como construcción de mundo, nos muestra claramente, lo hemos constatado con estudios de niños desde el nacimiento hasta el 3er año, y después hemos seguido a esos niños a su ingreso a la escuela, desde kinder a 2.º año básico, y hemos comparado niños con esa misma metodología, niños indígenas de comunidades rurales, en este caso niños mapuche, con niños chilenos de Santiago de Chile, hijos de profesionales o técnicos. Gracias a esa larga línea de investigación, que duró muchos años, desde el 98 hasta el 2015-16, podemos afirmar que la diversidad es consecuencia de modos distintos de construir significado y sentido. Estos modos distintos de construcción de significado dan lugar a una visión de mundo diversa, en algunos sentidos, en muchos sentidos, dependiendo, ¿cierto? Pero no mejor ni peor, solo diferente, que se constituye en la convivencia, según cómo vivimos. Por lo tanto, en el caso de los niños, distintos procesos de socialización tienen como consecuencia distintas configuraciones de mundo. Esto es lo siguiente. Cuando una persona como yo, que ve, no tiene, digamos, bueno, la verdad soy un poco miope, pero eso no es ningún problema, ya construye su sentido y significado del mundo. Lo hace dependiendo de cómo está interactuando con los otros, porque esto es siempre social. Y depende también de aquello que tiene presencia en esa interacción. Todos sabemos que lo que tiene presencia en nuestras interacciones primeras, en los procesos de socialización primaria, cuando vamos creciendo, somos niños pequeños, es muy distinto si somos ricos que si somos pobres. Es distinto si pertenecemos a la sociedad mayor o dominante que si pertenecemos a un grupo minoritario. Y eso va configurando sentidos distintos. Si una persona no ve, si una persona es ciega, exactamente lo mismo. Construye el sentido y significado de lo que va distinguiendo en este mundo, distinguiendo, dependiendo de cómo vive con los otros, de cuáles son sus interacciones y de lo que tiene presencia en esas interacciones. Exactamente de la misma manera, pero diferente porque su estructura es diferente. Y lo que se logra, lo que se consigue en el transcurso de la vida, lo que uno aprende, no es mejor ni peor, es solo diferente. Mirar a una persona, al otro, que es de un grupo minoritario, porque es muy pobre, porque es muy rico, porque es ciego, porque es sordo, porque como algo peor que uno, es un profundo error. Comprender la diversidad, que es condición de la situación educativa, porque todos somos diversos, es una cuestión fundamental para trabajar colaborativamente con los otros, ¿ya? Para entender que todo lo que trae el otro a una interacción particular es legítimo, porque es lo que trae, es lo que ha construido. La idea de que el mundo es igual para todos ya, por supuesto, no resiste análisis. Está eso absolutamente desechado por la ciencia. No tenemos ninguna posibilidad de tener acceso a la realidad tal como es. Por eso decimos que construimos el mundo, porque vamos haciendo nuestras distinciones, esto es, vamos otorgando sentido y significado a las relaciones, a los objetos, a las entidades, dependiendo primero de nuestra estructura, de lo que podemos distinguir. Todos sabemos que no podemos distinguir todo, ¿ya? Pero en segundo lugar, dependiendo de nuestras interacciones con los otros, de nuestros modos de convivencia y de lo que ahí tiene presencia. Si uno reflexiona sobre esto, se da cuenta
que toda persona que piensa distinto a uno trae lo que es producto de su historia, y que por lo tanto es legítimo. Y si yo quiero que eso cambie, porque no estoy de acuerdo, tengo que hacer una convivencia particular para hacer esa transformación en el diálogo, en la aceptación mutua, en entender que esa diferencia no es algo que uno pueda borrar de un plumazo, ni es algo que pueda desvalorizar, porque ahí nomás se acaba la amistad o el diálogo. Uno no puede desvalorizar lo que trae el otro. Esto es muy interesante de ver cómo es que con otro sentido seguramente, con otro fundamento epistemológico, lo hacen las personas indígenas, ¿ya? Las personas indígenas, yo he trabajado con ellos por más de 20 años, en una sesión, una reunión, en una discusión, nunca le dicen al otro, no, yo no estoy de acuerdo contigo, o tú estás equivocado. Interesante. Eso es lo primero que hacemos nosotros en una reunión, por ejemplo, entre pares, donde no estamos de acuerdo, ¿ya? O sea, no es lo primero, es muy común. Bueno, lo importante de esta concepción de la diversidad, esta reconceptualización de la diversidad, es que entendemos que el otro, que es diferente a uno, en cualquier sentido, ¿ya? O sea, cualquier otro es diferente a uno, trae una idea, una actitud, un gesto, una particular predilección por algo, y uno no lo comparte, y uno entiende que eso es legítimo porque es lo único que esa persona trae, ¿ya? Lo que tiene que hacer no es desvalorizarlo, lo que tiene que hacer es transformar eso, si uno quiere, ¿cierto?, en aquello que uno cree correcto, pero a través de entender que eso es legítimo, que para modificarlo uno tiene que hacer una convivencia de algún tipo para hacer esa transformación. Es lo mismo que pasa con los gestos. Por ejemplo, si llega un adolescente a un curso nuevo y tiene una actitud que al profesor le parece de mala educación, el decirle al estudiante que eso es una mala educación, o el castigarlo, o el mandarlo fuera de la clase, es desvalorizar aquello que trae, porque ese muchacho o muchacha que hace esos gestos o esas conductas, lo que aprendió en su convivencia, es lo que trae, y por eso es legítimo. No es porque nos guste, es porque es lo que trae. Yo lo quiero cambiar, tengo que partir de ahí, no de desvalorizarlo, sino de partir de ahí, de pensar, mira, esta persona tiene estas conductas. ¿Cómo lo hago para estructurar una clase, un contexto interaccional, algún modo para que esto pueda transformarse en aquello que a mí me parece adecuado? Esto no es tan complejo, no es tan difícil. Yo lo he experimentado en la práctica muchas veces y funciona muy rápidamente. Y eso mismo es aplicable a los colegas. Supongamos, hay unos profesores que quieren hacer innovación, pero se encuentran con que hay otros que no quieren. Bueno, aquellos que no quieren tienen sus razones, sus emociones, y por lo tanto lo que ellos tienen es legítimo. Y el partir diciendo que eso no es bueno o que está equivocado, no ayuda a poder después tener un acuerdo para llegar a aquello que todos quieren. Esa es nuestra gran garantía. Todos y todas quienes estamos en educación tenemos un propósito similar y esa hay que aprovecharla. Es una gran cosa, no ocurre en todos los grupos humanos, ocurre en educación. Todos y todas queremos que nuestros estudiantes tengan la mejor educación posible. El mismo propósito, formar buenas personas con los conocimientos adecuados. El mismo propósito. Entonces, es más simple ponerse de acuerdo. Podemos pasar a la otra, por favor. Y esta es la tercera cuestión, hay muchas más, pero creo que son las más importantes. El reflexionar sobre nuestra concepción de aprendizaje
y su coherencia con aquello que hacemos todos los días. El entender la diversidad en esta perspectiva que yo les acabo de explicar, porque no es posible tener acceso a una realidad tal como es. No es posible seguir mostrando que las cosas son como son, porque son como son para unos y pueden ser de manera distinta para otros. Y la tercera es la consideración de las emociones. Aquí nuestra línea de investigación, que también fue más o menos entre el año 98 y el año 2011, que terminó la investigación aplicada de esta línea. Fuimos pioneros nosotros en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en el desarrollo de esta línea de investigación. Los primeros resultados los tuvimos en de los 2000. Bueno, ahora hay mucha investigación en el mundo en relación a las emociones. Nuestra línea considera como fundamento la concepción de emociones de nuestro gran epistemólogo, y en este caso amigo, tuve el privilegio de trabajar con él muchos años, Humberto Maturana. Voy a aclarar, yo trabajé con él muchos años en investigación, porque trabajamos para una misma institución, pero nos juntábamos todas las semanas para trabajar en investigación. Tuvimos juntos dos proyectos Fondesis en relación a la construcción de mundo y en relación a lo que yo quería hacer, que era constatar si lo que él decía con respecto al surgimiento del lenguaje daba cuenta de lo que ocurría en el desarrollo normal de un niño o niña. Y efectivamente fue así. Bueno, él decía que las emociones son disposiciones corporales dinámicas para la acción. Esto es, las emociones tienen que ver con lo que hacemos con la mente y con el cuerpo. Tiene que ver con nuestra actuación. Hacemos algo en función de la emoción en la que estamos. Ustedes se inscribieron en este curso de verano porque tuvieron interés, que es una emoción. Uno, si no tiene interés, no hace la inscripción. Si uno está contento, tiene actitudes que son evidentes. Nosotros sabemos y le preguntamos, ¿y estás contento? ¿Pasó algo? Lo mismo si vemos que alguien que conocemos está triste. El problema con las emociones en educación es la confusión que puede producirse con los distintos enfoques que hay, todos legítimos, por supuesto, en relación a las emociones. Por eso yo quiero ser muy clara en esto. Acá, la consideración de las emociones es lo fundamental. Si yo estoy convencida que es la emoción la que hace que yo me mueva de una manera u otra, ¿ya? Entonces tengo que, como profesor, estructurar situaciones de aprendizaje. Surjan emociones gratas, ¿cierto? Ahora, ¿cómo yo sé eso? Porque el sentimiento de las emociones tiene que ver con las vivencias de cada cual. Y lo que para uno puede ser grato, puede ser muy grato para otro. Lo que para uno puede ser entretenido, para el otro no, y eso lo sabemos. ¿Ya? La comida me gusta a mí, pero no le gusta a otro, y por lo tanto a mí no me entusiasma comer un tipo de comida que puede ser estupenda para otro. Y así en general. Nos gusta un determinado tipo de música, entonces nos motiva a ir a ver ese conjunto particular, pero otro no nos motiva y no nos interesa. Entonces, lo que tiene que ver con emociones, tiene que ver también con la propia experiencia. Lo que es grato para algunos puede no serlo para otros. Nosotros elaboramos una evaluación del contexto interaccional, en eso está basada toda la línea de investigación, y evaluamos el contexto interaccional en muchos puntos. Participaron alrededor de 1000 estudiantes de pedagogía, de todas las carreras de pedagogía, y más de 100 cursos de 2 comunas de la región metropolitana. Por lo tanto, pudimos mirar de forma amplia lo que ocurría. La evaluación del contexto interaccional tiene como propósito que el profesor o profesora sepa qué emociones surgen en sus estudiantes, en su clase,
y haga las modificaciones que le sean más adecuadas, de acuerdo a él. No es una evaluación del profesor, no es una evaluación de rendimiento, es una evaluación del contexto interaccional del aula desde la perspectiva de cada estudiante. Y créanme que las perspectivas son distintas. En nuestra investigación hubo estudiantes que contextualizaron sus emociones desfavorables, estudiantes universitarios, contextualizaron sus emociones desfavorables en una determinada asignatura, un determinado módulo. Y otros grupos de estudiantes que contextualizaron sus emociones desfavorables en el mismo curso, en la misma asignatura. Esto es, dos grupos distintos de estudiantes, encontraba uno que lo que reflejaba mejor el surgimiento de sus emociones negativas era una determinada clase con determinados profesores. Y otro grupo de estudiantes de otra carrera consideraban que esa clase con esos mismos profesores contextualizaban mucho mejor aquello favorable que en ellos surgía en esas clases. Esto nos deja claro que no es una responsabilidad exclusiva del profesor, o sea, no es que el profesor, donde se contextualizaban las emociones desfavorables, sea mal profesor, y el profesor, donde se contextualizaban las emociones favorables, sea buen profesor, era el mismo profesor. Quienes eran diferentes eran los estudiantes. Por esta razón que yo les estoy dando, por esta diversidad que es condición de la situación educativa, si uno tiene esta comprensión de la diversidad, puede comprender, para la redundancia, mejor las características del contexto interaccional del aula en la cual está desarrollando su ejercicio profesional. Ahora bien, esto de que las emociones sean en disposiciones corporales dinámicas para la acción, tiene que ver con la mirada sobre lo que es posible o no de acuerdo a nuestra estructura. Y no tiene que ver con los otros enfoques, que son absolutamente legítimos, como dije, pero que no tienen que ver con esta línea de investigación. Aquí no se trata de controlar las emociones, ni de regular las emociones, ni de educar las emociones, del autoconocimiento de las emociones, no. Todo eso es otra área. Acá lo que yo estoy diciendo es que todo profesor o profesora debe hacerse cargo de las emociones, debe considerarlas. Voy a dar un ejemplo. ¿Ya? A nosotros nos parece absolutamente cotidiano. A ver, supongamos un niño tiene miedo, ¿ya? Entra a la escuela y se pone a llorar. Y uno le pregunta, ¿qué te pasa? Es que tengo miedo. Entonces, ¿qué cosa tiende a hacer uno? A decirle, no, pero no tienes por qué tener miedo, mira, aquí todos te queremos, aquí todo está bien. No tienes... Eso desvaloriza la emoción que ese estudiante siente, muy pequeño que sea. Yo debo hacerme cargo de esa emoción, considerarla, preguntarle, ¿por qué tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? Mira, cuéntame, sentémonos aquí. No sé si me explico bien. Cuando nosotros vemos a un estudiante ya mayor que está muy preocupado y le pregunta, uno como buen profesor se pregunta, ¿por qué está preocupado? Y el estudiante expresa por qué. El decirle que no tiene que preocuparse por él es no considerar su emoción. El preguntarle sobre su preocupación, sí. A eso me refiero. Las emociones son disposiciones corporales del cuerpo y de la mente para hacer cosas. Hacemos determinadas cosas dependiendo de la emoción en la que estemos, que puede cambiar momento a momento, por supuesto, es absolutamente dinámico. Y alguien preguntaba, ¿cómo puedo saber las emociones de mis estudiantes? Bueno, esa fue la pregunta que yo me hice cuando inicié esta línea de investigación. Al entender la importancia que tienen las emociones en el aprendizaje, no les voy a dar resultados de investigaciones, pero va absolutamente imbricado, ¿ya? Emociones favorables
favorecen el aprendizaje, emociones desfavorables. No, hacen lo contrario. ¿Ya? Pero esa fue es una muy buena pregunta. Esa pregunta, ¿cómo podemos saber las emociones de los que surgen en la sala de clase? Las emociones son dinámicas, pueden cambiar momento a momento. ¿Ya? ¿Qué es lo que puedo hacer para saber esas emociones? Entonces yo creé un instrumento de evaluación distinto a todos los instrumentos. Conocían. Eso está publicado, es de acceso libre, está publicado, entiendo, como el facsímil completo varias veces, pero ustedes pueden dar mi correo y yo lo mando sin ningún problema. Es una evaluación, es anónima y que contextualiza el surgimiento de las emociones de los estudiantes. Que como les digo, puede ser distinta al inicio de la clase que al final, en una clase que en otra, porque las emociones son dinámicas. Este instrumento, que se llama Evaluación del Contexto Interaccional, está en artículos del mismo nombre, Evaluación del Contexto Interaccional, en, por ejemplo, la revista Estudios Pedagógicos, que es Scopus, de la Universidad Austral. Está en esa revista, hay varios artículos en relación con las emociones en el aula y con la evaluación del contexto interaccional como una nueva dimensión evaluativa. Me han solicitado este instrumento de distintos lugares, yo he dado todas las facilidades que puedo porque creo que es muy importante poder hacer esto. ¿Eh? Ese instrumento tuvo una elaboración larga porque la principal dificultad práctica en ese momento era ¿qué nombre le pongo a las emociones? ¿Ya? Voy a poner emociones favorables para el aprendizaje, por ejemplo, orgullo. Las cosas que se me ocurrían a mí, no es posible hacer eso en investigación. Entonces hicimos un proceso largo de consulta a estudiantes universitarios, a estudiantes de cuarto medio, y dejamos los nombres de las emociones que más se repitieron. Ahí encontraron ya una publicación, sale en el chat, por ejemplo. Y ahí está el instrumento. Lo importante para aplicar este instrumento, es muy importante, es que ojalá lo aplique, lo administre un colega. ¿Ya? Alguien, otro profesor, que no sea profesor del curso que estamos evaluando. ¿Por qué? Porque sobre todo los adolescentes pueden pensar, por ejemplo, no voy a poner emociones desfavorables porque la profesora va a conocer mi letra. Estoy inventando. Entonces, para darle mayor transparencia y mayor seguridad a los estudiantes y al mismo tiempo estar más nosotros seguros de que vamos a conocer realmente estas emociones que surgen, es pedirle a un colega que haga la administración del instrumento. Uno parte administrando el instrumento haciendo un ejemplo, porque el instrumento no tiene instrucciones. Dice, interés o entusiasmo, ¿cuándo? Tiene líneas para escribir. Entonces uno hace un ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, si tú te da lata, te aburre, ¿ya? ¿Cuándo? Eso es lo que tienes que escribir. Uno da un ejemplo y entrega este instrumento que no tiene, es anónimo, tiene solamente el curso, por si uno tiene que evaluar, ¿ya? Y es importante pedirle a un colega que no haga clases en ese curso, que haga la administración. Y ahí uno sabe cosas que no podría haber sabido de otra manera, como por ejemplo, cuando hicimos las evaluaciones en la Universidad Metropolitana, los resultados fueron que los estudiantes de la UNCE, de pedagogía de todas las carreras, 7 carreras, excepto kinesiología, que en ese tiempo no estaba todavía en la universidad, o estaba recién empezando el primer semestre, y por lo tanto era un semestre que no consideramos, ni el primero ni el último, que tenían retomo,
la misma proporción de emociones favorables que desfavorables. Y los indicadores que más se repitieron en favorables eran cuestiones que uno pensaba que ya no existían. ¿Cuándo sentía rabia e impotencia? Cuando el profesor se burla, cuando no deja participar, cuando se cree superior, cuando es barrero, etc. Por supuesto que también tienen profesores en los cuales durante sus clases surgen emociones favorables relacionadas con el tipo de clase, deja participar, clases entretenidas, se nota que le gusta lo que hace, que preparó la clase, etcétera, etcétera. Pero en igual proporción emociones desfavorables. Entonces, ¿qué pasa? Si uno hace algo, evalúa su contexto interaccional, y ahí aparece que en varios estudiantes surgen emociones desfavorables cuando uno hace eso. Yo quiero que mis estudiantes aprendan aquello que yo me propuse que aprendieran, y por lo tanto voy a cambiar eso, no voy a seguir haciendo aquello que causa que surjan emociones desfavorables en mis estudiantes, y voy a ampliar aquello que hace que surjan emociones favorables, ¿cierto? Parece de toda lógica. Bueno, eso es lo que se pretende con esta evaluación del contexto interaccional. Y créanme que funciona. Hay una profesora de kinder de una escuela pública que está muy complicada cuando recibió las transcripciones de la evaluación del contexto interaccional, que se hizo grabado, por supuesto. Perdón, no era de kinder, era de primero básico. Porque los niños decían que sentían inseguridad o miedo, les daba miedo porque la tía gritaba. Y la profesora lo que hacía, su intención, era que hablaba fuerte, eran muchos estudiantes, la sala era grande y ella quería que todos escucharan. Ella estaba complicada, ella hizo algo intencionalmente para mejorar las condiciones de su contexto interaccional, pero los estudiantes, los niños y niñas, tenían otra percepción. ¿Qué es lo que hace la profesora? Obviamente cambia el modo en que les habla, en términos de tono de voz. Los profesores y profesoras que participaron en esta evaluación de contexto interaccional, en estos ciento y tantos cursos de 2 comunas de Santiago, y los académicos y académicas de la UNCE que participaron también en una investigación posterior relacionada con ello, nunca se habían preguntado sobre las emociones que surgían en sus estudiantes. Esto es interesante, nunca. O sea, lo común a todos y todas los colegas, tanto del sistema educacional como de la universidad, fue en ese momento que nunca se habían preguntado por las emociones que surgían en sus estudiantes. Creo que ese fue un paso importante, una investigación pionera. Ahora hay muchas investigaciones. Hay una incluso ahora, el 2020, en Noruega, cuyos resultados son muy similares a los que nosotros tuvimos en el año 2002-2003 con estudiantes de pedagogía. Entonces, el problema, y retomo, es el enfoque. Yo sé que lo que se llama socioemocional está muy de moda. Yo no tengo claridad respecto a lo que eso significa, ¿ya? Pero sin duda es un enfoque diferente al que yo estoy diciendo. Cuando yo miro el enfoque de la regulación de las emociones, ¿ya? Que en el fondo es control de las emociones, no tiene nada que ver ese enfoque con esto que yo estoy diciendo, ¿ya? La idea de que uno puede de alguna manera modelar estas emociones está implícita en todos estos enfoques que son muy legítimos y seguramente muy valiosos, de considerar el estudio de las emociones, el autocontrol de las emociones, la regulación, etcétera, etcétera. Pero esto que estoy diciendo es algo distinto. Es considerar, hacerse cargo, tomar en cuenta. Alguien preguntaba cómo hacerlo, pero es que esto no es estable. Yo puedo tener alumnos que un día, y todos los profesores lo sabemos, un día nuestros cursos están súper despiertos, ágiles, interesados,
y otro día cualquiera puede no ser así. Entonces no hay recetas aquí, ¿ya? Esto es cambiante. Las emociones de los estudiantes no son estáticas. Un estudiante interesado va a ir a clase, ¿cierto? Va a hacer preguntas, va a pedir precisiones, va a leer aquello que le damos para leer, etc. Y un estudiante que no está interesado no lo va a hacer. Pero puede que el interés surja posteriormente y sea diferente la emoción. No es estable. No vamos a tener nosotros personas, estudiantes nuestros, en el aula con una emoción particular permanente en el tiempo, porque una de las características de las emociones es que son dinámicas, que pueden cambiar. También pueden permanecer un poco más de tiempo, pero son modificables. Si no, no tendríamos cómo considerar. Este es el enfoque en el caso de las emociones y aprendizaje. Emociones favorables favorecen el aprendizaje. Emociones desfavorables lo obstaculizan. Lo que tiene que hacer uno, según yo, es hacerse cargo de aquello. Tomar en cuenta que un día pueden ser de una clase y al día siguiente de otra clase. Pero como bien decía Humberto Maturana, no hay acto humano sin una emoción que lo funda. Es primero la emoción que la razón. Razonamos sobre nuestra preferencia primero. Ya, podemos adelantar, creo que me extendí mucho aquí, pero bueno. Podemos adelantar, por favor, la otra lámina. Podemos, Beatriz, esto. Y acá hay algo que es propio nuestro. Es la entidad epistemológica que nos es propia, las y los profesores, y de la que deberíamos empoderarnos absolutamente, el saber pedagógico. Es lo que nos hace diferentes, es lo que caracteriza nuestra profesión, ¿ya? Y según yo digo, que es un corpus de conocimientos que provienen de distintas disciplinas, pero que se articula por la comprensión de la relación dialógica entre teoría y práctica. Esa es nuestra especificidad. Por eso es que no hay biólogos haciendo biología, o matemáticos haciendo matemática. Somos los profesores. Por este saber pedagógico, que es la especificidad de nuestra profesión. Como académica y científicamente no hemos logrado ponernos de acuerdo sobre una caracterización general para el saber pedagógico, va quedando en segundo plano. Estuvimos muy cerca, al menos en Chile, hace unos años atrás, alrededor del 2005, 2006, de llegar a un acuerdo, al menos a nivel nacional, entre académicas y académicos sobre saber pedagógico. Pero no se concretó aquí. Tenemos distintas miradas, no nos hemos puesto de acuerdo sobre una sola. Por lo tanto, lo que yo estoy diciendo ahora es lo que yo creo, es sobre lo que yo todavía estoy convencida, hasta que alguien no me muestre, obviamente, que hay otra mirada. Y el saber pedagógico, para mí, para nosotros, es esto: corpus de conocimiento articulado por la comprensión de la relación dialógica entre teoría y práctica. Y este saber pedagógico no se aprende en la universidad, parte ahí obviamente, pero va reconstruyéndose y resignificándose en nuestra práctica profesional. Indudablemente, para un profesor de matemáticas, por ejemplo, el conocimiento disciplinar es fundamental, es parte de ese corpus de conocimiento. Pero, ¿dónde se despliega ese conocimiento disciplinar? En el marco de su saber pedagógico. Y se va a desplegar de manera distinta en un contexto que en otro, ¿ya? Si un profesor o profesora de química ha estudiado su carrera pedagógica en una universidad con estupendos laboratorios, ¿ya?
y ha aprendido metodologías que requieren esos laboratorios, y va a ejercer profesionalmente a un liceo que no tiene nada de eso, va a desplegar sobre su saber pedagógico el saber disciplinar. Esto es, va a establecer esa relación dialógica entre teoría y práctica, que es la que articula esas dos áreas, ¿ya? Y pedagógicamente va a resolver la situación. El saber pedagógico se va reconstruyendo con el tiempo, no tiene un límite particular. Yo he visto profesoras de física hacer unas clases maravillosas en el campo, cerca de Cali, en Colombia, por ejemplo, a estudiantes de los últimos años de educación media, porque era una escuelita rural, donde no tenían ningún elemento, e hizo una clase maravillosa, piedra, la tierra, porque no era ni playa ni lugares verdes. Y así yo sé que ustedes, quienes están conectados, muchas veces han hecho cuestiones similares, porque tienen la comprensión de esta relación dialógica entre teoría y práctica. Creo que nosotros debemos ser mucho más empoderados en el saber pedagógico, que es una fortaleza más importante a mi juicio que caracteriza la profesión docente. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, aquí es lo mismo, ¿cierto? Hablamos del aprendizaje, el contexto interaccional en relación a las emociones, y el saber sobre la atención pedagógica a la diversidad en el aula. Quiero decir una sola cosa. Nuestra línea de investigación sobre cómo se acoge la diversidad en el aula, bueno, esta comprensión y este acoger la diversidad fue la competencia profesional con menor presencia en las aulas que estudiamos. Y ese es un aspecto que obviamente debe modificarse. Creo que comprender la diversidad en esta resignificación, reconceptualización que hemos trabajado durante tantos años es una posibilidad para cambiar eso. No puede ser que trabajar pedagógicamente con la diversidad sea la competencia profesional que tiene menor presencia en las aulas de las escuelas chilenas. Podemos pasar a la próxima, por favor. Bueno, si en la práctica pedagógica, dice aquí, las y los profesores consideraban la diversidad como construcción de mundo, todo lo demás que ya les he dicho y ustedes pueden leer ahí, tendríamos, sin duda, una mejor educación. Porque nuestros niños serían, y jóvenes serían más felices en la escuela, y en el liceo, y en la universidad. Tendríamos, sin duda, una convivencia ciudadana mejor. Ahora uno dice, ¿cómo hace eso? Es difícil para uno, como profesor formado en la línea tradicional, que pensaba que la realidad informaba de sus propiedades a las personas. Y que por lo tanto, para hacer algo bien había que mirarlo bien, un poco copiar, memorizar otras cosas y estudiar aquello como si uno pudiese tener acceso a una realidad independiente de uno. Bueno, yo elaboré una metodología, en ese tiempo se llamó metodología, no es propiamente una metodología, es un tema distinto de interacción en el aula, que se ha aplicado en Chile desde el año 86, parte de la carrera de problemas de aprendizaje de la Universidad Metropolitana y de otras, donde están ejerciendo ex estudiantes mías. Y se elaboró en un tiempo donde esto que estoy hablando acá era, y que también hablaba en ese entonces más o menos igual, pero era casi una locura. ¿Podemos pasar a la última? Sin embargo, la línea de investigación de esta metodología interaccional integrativa tiene, aparte de las investigaciones más grandes, unas 30 o 40 tesis de pre y posgrado en
realizada por estudiantes fundamentalmente de problemas de aprendizaje de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, pero también de otras universidades, algunas regionales, ya porque hay un equipo que de este enfoque es bastante amplio. Y lo único que quiero aclarar yo es el nombre. Este nombre raro, medio ciútico que parece hoy día, metodología interaccional integrativa, tiene una razón de ser. Cuando se inscribió, por ejemplo, en el registro de propiedad intelectual, cuando partió, en investigación, por ejemplo, en investigación sobre aprendizaje de la lectura, había una línea completamente separada de la investigación sobre aprendizaje del cálculo, la resolución de problemas, etc. Como si las niñas y niños aprendieran lenguaje con la mitad del cerebro y matemática con la otra. Y por eso que se le puso el nombre integrativa. E interaccional, porque en ese tiempo en educación no había ninguna preocupación por la interacción entre personas. Yo pienso que hoy que el foco de la investigación en educación debiese ser la sala de clase y la convivencia de la comunidad educativa, o sea, la interacción. En ese tiempo nadie se interesaba por ello, y por eso le puse ese nombre, para relevar aquello que era lo propio de esta estrategia pedagógica que pretende acoger la diversidad, recoger la experiencia de los estudiantes que se sientan valorados, evitar la sanción por respuestas incorrectas. ¿Por qué evitar la sanción por respuestas incorrectas? Porque nadie se equivoca en la experiencia. Ninguna de nosotras ni ninguno de ustedes se equivoca cuando se equivoca, porque si no, no se equivocaría, obviamente. ¿Ya? Hay hay una manera de mirar esto, como si el niño o niña, cuando da una respuesta incorrecta, lo hiciera intencionalmente. No. El constructivismo radical, los más grandes expositores de esta línea, von Fester, von Glaser, Humberto Maturana, por supuesto, Bateson, muchos otros, nos mostraron claramente y demostraron, ¿ya? Y sobre todo Humberto Maturana, que tiene todo un desarrollo muy interesante en torno a esto, que uno no se equivoque en la experiencia. Esto es, cuando alguien se equivoca en subir a un bus, por ejemplo, toma un bus equivocado, ¿ya? Cuando lo toma no estaba equivocado, se equivoca en la reflexión, al mirar hacia atrás, por decirlo de algún modo. Cuando uno va a una conversación importante para uno, ¿ya? Y sale de la conversación y dice, ¿por qué no habré dicho esto o lo otro? ¿Por qué no respondí esto? Bueno, porque en el momento uno hace lo que puede hacer y no hay error en la experiencia. No tiene sentido entonces sancionar el error, porque el error no ocurre en la experiencia, ocurre en la reflexión. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, me sale aquí un chat que no comprendí bien, lo aclara alguien, lo puedo hacer algo. Bueno, entonces esta estrategia pedagógica está hecha para intentar abarcar los aspectos de los que yo he hablado acá. ¿Ya? Parte con un contexto significativo. Esto es, las y los estudiantes descubren el contenido presentado en forma de problema, ya sea con material concreto, solo con palabras, con un texto, con lo que fuera, con un concepto. Se recogen las experiencias al respecto. Esta sugerencia del Ministerio de Educación de poner el objetivo escrito cuando van a partir con esa unidad, a mí me parece que es un error para poder
estar en la clase el interés y las emociones favorables. Yo creo que no hay que decirle a los estudiantes hoy día vamos a ver este contenido. Yo creo que hay que estructurar una situación de aprendizaje donde los estudiantes descubran el contenido, ¿ya? Y de esa manera uno saber lo que ellos saben respecto a ese contenido particular, que puede ser una relación, puede ser una cuestión literaria, puede ser algo que tenga que ver con productos químicos, puede ser algo de arte, puede ser cualquier cosa. Cada profesor sabe, mejor que nadie, cómo puede presentar un problema que resulte en el descubrimiento del contenido que quiere tratar. Al recoger las experiencias, uno sabe entonces qué sabe o no cada estudiante de aquel contenido, relación, objeto, texto, problema, digamos, tipo social, lo que fuera. Y esto se hace con preguntas abiertas. Este es un punto central. Y los profesores están más acostumbrados a hacer preguntas cerradas que abiertas. Voy a poner un ejemplo, que pongo siempre además porque es lo que está a mano ahora en lo virtual. Si yo les pregunto a ustedes de qué color es esto, la respuesta es negro porque no admite otra, ¿cierto? No podemos hacerlo correctamente porque estamos virtualmente, ¿cierto? Pero es una pregunta cerrada. ¿De qué color es esto? Admite una sola respuesta. Las preguntas abiertas admiten múltiples respuestas. ¿Qué me puedes decir de esto? Si yo pregunto, ¿qué me puedes decir de esto? Además del color, voy a saber todo lo que los estudiantes saben acerca de aquello que estoy mostrando. Y obviamente puede ser un objeto, pero puede ser una relación particular, puede ser un pensamiento particular, puede ser cualquier cosa, lo que uno esté en ese momento promoviendo. Se integran al contenido las experiencias que sean pertinentes, no aquellas que no lo son. Y no hay instrucciones sobre cómo hacer. Voy a detener brevemente. Este es un problema no solamente del aula, es un problema para la institución educativa, es un problema para las y los colegas. El que estamos en una cultura que privilegia las instrucciones, y eso hace que se invisibilicen los talentos, las capacidades. Si se pide un solo modo de ejecución para una tarea particular, estamos acotando absolutamente las posibilidades de conocer de lo que son capaces nuestros estudiantes. Lo mismo pasa con los profesores. Si el ministerio da muchas instrucciones sobre cómo hacer las cosas, invisibiliza la capacidad de los colegas, ¿ya? Estamos en una cultura de la instrucción y eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Quiénes pueden cambiar? Las y los colegas. La educación no puede ser transformada por reglamento o por ley. La educación no va a cambiar por directrices ministeriales o por consejos de expertos o de premios nacionales. Los únicos y las únicas que pueden cambiar efectivamente la educación son las y los integrantes de las comunidades educativas, particularmente las y los profesores. Eso es, para mí, una gran posibilidad ahora que en este país pueden a lo mejor cambiar un poco las cosas y dejar de enfatizar el control, la rendición de cuentas, que lleva consigo estas instrucciones administrativas o técnico-administrativas que se multiplican año a año, dándole un tiempo valioso a las y los colegas para poder inventar nuevas soluciones, innovar de acuerdo a su contexto, favorecer así el aprendizaje de su estudiantes. Lo de las sanciones en error ya lo dije y lo expliqué, ¿ya? Sin duda esto, para un curso numeroso, es más lento.
duda, porque uno tiene que preguntar a una parte importante del curso sobre lo que sabe acerca de aquello que uno está mostrando, con preguntas abiertas. ¿Qué me puedes decir de? Y a lo mejor hay un estudiante que tiene muchas cosas que decir, otro que no tiene que decir nada, y uno le va preguntando a los compañeros, ¿qué te parece a ti? ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Con lo que dijo el compañero? ¿No? ¿Por qué? Y va armando así una clase democrática, participativa, donde el profesor no deja de ser el líder, el profesor está a cargo de esa clase. La horizontalidad me parece a mí que en educación a veces se malinterpreta. El profesor es quien está a cargo de los estudiantes, el profesor o profesora es el adulto y es el que ha determinado aquello que quiere que sus estudiantes aprendan. Entonces, esto de preguntas abiertas, darle a los compañeros, tiene que ver con una democratización interesante del espacio del aula, que propicia al profesor o profesora, ¿ya? Y que, créanme, propicia emociones siempre gratas. Porque nadie está diciendo a los estudiantes que está equivocado, porque no hay error en la experiencia y por lo tanto no hay sanción por ese error, sino hay una instancia de reflexión. Si yo veo que un estudiante hizo algo incorrecto, dijo algo incorrecto, le pregunto a los demás, todos, supongamos, todos están de acuerdo con eso incorrecto. Yo como profesor tengo que buscar el modo para desviar la atención hacia esa incorrección, porque no puedo dejar que mis estudiantes se queden con un conocimiento errado, ¿cierto? Por supuesto. Pero eso, créanme, por lo menos a mí no me ha ocurrido nunca, ¿ya? Entonces, la idea de todo esto va junta con la evaluación de procesos y de productos. Nuestro sistema escolar y las políticas educativas en términos generales privilegian absolutamente el producto. De hecho, la terminología, no solo en el sistema educativo, sino también en el sistema de educación superior, es el lenguaje productivo, ¿ya? Está focalizado en evaluación de productos. Bueno, aquí hay que hacer evaluación de procesos, que no significa evaluaciones de productos pequeños, sino significa mirar cómo están trabajando nuestros estudiantes. ¿Están interesados? ¿Están cumpliendo con sus responsabilidades, aunque lo que entreguen o terminen de hacer no sea lo que nosotros esperamos? La evaluación de proceso acá es muy importante. Bueno, estas son aquellas como tips que yo podría dar, que podrían servir para quienes están en ejercicio en el aula. Son cuestiones que se han probado ya por décadas, ¿ya? Y que siempre, siempre han dado buenos resultados para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Bueno, espero que haya sido de utilidad, creo que me pasé un poco en el tiempo y encantada responderé preguntas si es que las hay. Gracias, señora Nolfa. Muy interesante todo lo que nos contó con respecto a sus investigaciones. Y sí tenemos algunas preguntas que se han ido sumando en el chat. La primera, Nicole Gallegos, le preguntaba y hacía una acotación con respecto a las emociones gratas, ¿ya? Ella indica, la emoción grata puede intervenir los intereses en el grupo curso, pero ¿cómo podemos adecuar la acción del docente, tanto en lo que se refiere a las metodologías, ya o a otro aspecto, para abarcar las emociones potenciando la comunicación efectiva? Mira, yo pienso que las emociones son dinámicas, pueden cambiar momento a momento. Entonces, yo no puedo incluir algo como estático que va a permanecer de una manera particular. Tengo que ampliar un poco la mirada y decir, por ejemplo, a ver, ¿cada cuánto tiempo evalúo el contexto interaccional de mi clase? Porque no puedo saber. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Si nosotros antes de ir a trabajar tenemos una interacción desagradable, no vamos a llegar con el mismo ánimo.
Y lo mismo le pasa a nuestros estudiantes. Ahora, nuestros estudiantes son muchos más, por lo tanto hay muchas más probabilidades que eso pase. No tenemos cómo controlar eso, no es interés controlar eso, no pensar cómo me hago cargo, cómo considero las emociones. Ahora, uno como profesor también tiene claridad respecto a cuál es el ambiente de su clase. Es decir, o sea, la pedagogía no es ingenua y no es neutral. Nosotros sabemos y hay cuestiones que son cotidianas para las y los profesores, y quizá ahí debiese ser como el punto mayor para reflexionar. Como por ejemplo, cuando, lo que es muy humano, a uno le gusta más ir a clases a un curso que a otro. Eso nos pasa a todos y a todas. Entonces ahí uno tiene que reflexionar, a ver, ¿por qué yo tengo esta emoción respecto a este curso? Porque el problema ahí no es del curso, es mío. Si yo siento más interés, más entusiasmo por ir a un curso, no tengo el mismo interés por ir al otro. ¿Ya? Por ejemplo, hoy día me toca clase en el cuarto semestre. Tengo que parar y pensar, a ver, ¿por qué me pasa eso a mí? Porque es un problema mío, no es un problema del curso. Cuando yo considero que un estudiante es poco querido para mí, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, los estudiantes dicen que es barrero, pero no, supongamos. Eso es un problema mío como profesor, no es un problema del estudiante. Y de eso tenemos que reflexionar nosotros. Entonces, cuando uno dice, vamos a considerar las emociones de los estudiantes, es en esta clase, en este momento, porque a lo mejor las emociones de estos estudiantes en la próxima clase van a ser diferentes. No podemos ponerlas como algo estático. No tenemos soluciones mágicas. Lo que tenemos que tener presente es que debemos hacernos cargo de aquella emoción que sí nos damos cuenta que existe, ya sea porque nos damos cuenta mirando y escuchando lo que pasa, o nos damos cuenta porque hicimos la evaluación del contexto interaccional, y hacernos cargo. Es decir, si un estudiante encuentra que mi clase es mala porque no aprende nada, una emoción, y yo tengo que decir, bueno, si este estudiante tiene esta emoción, no va a hacer nada para aprender. Le va a ir mal en mi asignatura porque no está interesado, ¿ya? Entonces, a ver, cómo contextualiza por qué, voy a saber por qué y voy a saber cómo cambiar. Si el instrumento no tuviese contextualización, la verdad no nos serviría mucho, ¿ya? Pero como el instrumento tiene contextualización, es decir, me encarga esta clase porque, y va a explicar por qué. Yo ahí voy a saber cómo piensa ese estudiante, que como es diverso, es diferente, tiene otra experiencia, su bagaje experiencial es diferente al mío, puede tener muchas diferencias de apreciación sobre objetos, relaciones, significado, sentido, que los míos. Así que esa es la complejidad. No podemos tratarla estáticamente. Yo creo que por eso también ha tomado tanto auge esto de lo socioemocional, como si fuese algo que estuviera siempre ahí. Yo no creo que sea así. Y por eso que deseo muy cuidadosa en focalizar lo que yo hablo de emociones, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la responsabilidad que tenemos los adultos, que estamos a cargo de los grupos, de tomar en cuenta las emociones del otro. Perfecto. Una pregunta que está muy relacionada con lo que nos acaba de decir es con respecto a lo que pregunta Laura Gerbaz, que menciona o se pregunta cómo trabajar en el aula las emociones de los alumnos cuando las reacciones hacia el docente son más bien, podríamos decir entre comillas, negativas, rebeldes, ¿ya? O no quieren escuchar, o no permiten el diálogo, ¿ya? Y hay muchas faltas de respeto repetitivas. Yo
yo quiero reiterar, mi línea de trabajo no es trabajar las emociones en el aula. No tiene nada que ver con eso. Es hacerse cargo de las emociones de mis estudiantes en el aula. Voy a poner, a ver, yo creo que esto puede ser mejor ejemplificado. Cuando yo hice la primera clase de la metodología internacional integrativa, la mía, hace muchos años, en un curso con una profesora que era muy instruccional, pero estaba profundamente interesada en que sus estudiantes aprendieran y aceptó ser parte de esa primera investigación. Eran un grupo de niños de los primeros años de educación básica que tenían problemas de aprendizaje. Yo recuerdo que trabajábamos en ese tiempo, el currículum tenía ahí la familia o la comunidad, las organizaciones comunitarias como contenido, ¿ya? Y después de que conversamos de esto con preguntas abiertas, que ellos descubrieron que el contenido era la familia y lo que estaba cerca de la casa, como servicios comunitarios, yo les paso una hoja de trabajo que no tiene instrucciones sobre cómo hacer, con elementos relativos a aquello que habíamos conversado, más otros nuevos, para que ellos hicieran lo que ellos pensaban que tenían que hacer. Y un niño me dijo, ¿pero qué hago? Lo que tú creas, ¿te acuerdas lo que conversamos? Ya esto, lo otro. Haz lo que tú creas que debes hacer. Entonces el niño se levantó, tomó la hoja, la arrugó y la tiró al basurero. Yo seguía haciendo mi clase, como si no hubiera pasado. Como los demás niños estaban interesados, obviamente lo miraron, pero después siguieron haciendo su trabajo porque estaban interesados en lo que estaban haciendo. Y después de unos minutos, el niño salió adelante, donde yo estaba, me tiró del delantal y me dijo, tía. Yo le pregunté, ¿quieres otra hoja? Sí. Le pasé la hoja y el niño hizo su tarea. Este ejemplo es para que quien hizo la pregunta reflexione sobre aquello que a uno le pasa cuando alguien hace algo que uno considera inadecuado. Tengo un estudiante, por ejemplo, que tiene una actitud patonesca, maleducada, habla, y me molesta profundamente. Tengo que pensar y reflexionar en que a mí me molesta, es mi problema. Ahora, mi problema como persona, mi problema como educadora, es cómo aprende este niño o joven a ser adecuado, porque es parte de su formación social, y yo soy responsable de esa parte. Si yo lo pienso de esta manera, ¿ya? Pueden ocurrírseme otras cosas. Puedo darle a lo mejor una tarea particular en un trabajo de grupo que implique, ¿ya? Que no pueda tener esas actitudes. En esto, y todos los profesores sabemos, no hay receta. Cada profesor o profesora es quien conoce su contexto. Pero yo los invito a mirar esto de manera distinta. Volver a pensar en esto de la diversidad. Si hay un niño que le falta, entre comillas, el respeto a un adulto en una sala de clase, es porque su aprendizaje viene con eso. Lo aprendió en su convivencia. No puede sacárselo en un momento. Tiene que haber una convivencia distinta para que pueda cambiar. Eso estaría, Gracias, señora. Es una pregunta cortita que hace Jacqueline y que tiene que ver con lo que usted dice, porque si fuese un niño, probablemente podríamos concentrar la atención en él. Pero ¿qué pasa, dice Jacqueline, cuando un profesor tiene 45 estudiantes dentro de la sala de clase? Es más difícil, como es todo para nosotros. Pues. Esta cosa, a ver, yo recuerdo, el primer curso que yo tuve,
escuela pública. Eran 56 en lista, asistían 46, 47. Como les decían en la calle Santa Isabel, el curso de los tontitos, porque estaban todos los repitentes, tenía niños de 6 a 14 años, hablando de hace hartos años. Cuando yo fui a hacer clase, en un momento me di vuelta porque me dio risa, es decir, era una locura, eran niños pequeños, o sea, no podías hablarles, subían a las mesas, corrían las mesas, zapateaban. En un momento yo me di vuelta a reírme, porque ¿qué hacía? O me ponía a gritar como lo que, ¿qué le hago? Voy a buscar un lazo, que no sé, ya. Nadie me conocía, estaba recién empezando ya a hacer clases ahí. Entonces yo dije, ya, pues tengo que pensar en algo, ¿qué hago? Y yo tuve un jardín infantil y les hacía títeres a los niños del jardín. Entonces llevé un títere con un nombre particular. Y porque esta cosa de revolución prácticamente en la sala era en determinados momentos. Y llevé el títere. Eran niños pequeñitos, eran primero básico. Entonces yo de repente estaba hablando, mostrando algo, y aparecía el títere y desaparecía. Rápidamente, te diría en 2 días, todos estaban esperando que apareciera el títere, que tenía un nombre particular. Entonces yo les hablaba del títere, pero va a venir después de tal cosa. Y seguíamos trabajando con la MI, y de repente aparecía el títere. Y los niños, en una semana, lo único que querían era que apareciera el títere. Esta es una cosa particular que resultó en un momento particular, en años atrás, y ahora llevo un títere, no sabría ni lo que es, así que no lo sé, ¿cierto? Pero es un ejemplo, ¿ya? Uno se dice, ¿qué hago con estos 45? Yo quiero que todos se comporten igual, voy a pasarlo muy mal hacia. Si yo me preocupo por recoger sus experiencias, por lo que saben de aquello que yo quiero tratar, aunque me ocupe mucho tiempo, voy a tener la atención de los. Y eso que me dicen, yo lo tomo de alguna manera, lo que es pertinente, para cerrar los contenidos, para terminar la clase. Los niños y las niñas se van a sentir reconocidos en eso y van a tener más interés por participar. En esto, colegas, no hay receta. Acá todos sabemos que los distintos contextos tienen diferentes características. Lo que sí es que nosotros, los profesores, todos y todas, tenemos muchas más posibilidades que las que ocupamos. Estamos en una sociedad hoy día que invisibiliza los talentos de las y los docentes, poniendo trabas a su posibilidad de innovación, con las instrucciones sobre cómo hacer, poner esta guía, poner esta otra, entregar este informe. ¿Por qué las unidades educativas debiesen decidir cómo llegan al logro de los aprendizajes del currículo? Porque cada contexto es distinto. Los que mejor saben cuál sería la mejor estrategia para lograr esos objetivos de aprendizaje son los integrantes de la comunidad educativa. Es a lo que yo he estado llamando todo este tiempo, a esta rebelión docente, en el buen sentido, de mostrar que efectivamente se puede. Y hay liceos en Chile que lo han hecho. Un ejemplo maravilloso en los Andes, donde rompieron el asignaturismo y decidieron hacer una cosa totalmente distinta. Les está yendo estupendo. Entonces, no hay ley o reglamento que lo impida. Entonces, yo llamo a los colegas a empoderarse para mostrar lo que pueden hacer profesionalmente. Uno no tiene por qué seguir instrucciones sobre cómo hacer las cosas. En general, por supuesto, no está en un sistema, pero sobre cómo hacer su trabajo. Perfecto. Esto es. No sé, Gloria había levantado la mano, Gloria Estudillo. ¿Quieres preguntar algo, Gloria?
porque la habíamos habilitado, pero no aceptó la invitación. Y tenía la mano levantada. Si quiero, dice. Sí. Gloria dice si quiero. Al tiro, Gloria. Te voy a habilitar como panelista, pero... Ya la habilité como panelista. Ah, perdón, ya. Gracias, Beatriz. Ahora ahí va a aparecer en pantalla, Gloria, ¿puedes abrir la cámara? Ok, que me apareció a mí, entonces dije a lo Ahí mejor está no Gloria. era para mí. Gracias, Nolfa, por tu presentación. Y yo hice una tremenda pregunta, porque en el fondo es una tremenda pregunta que no sé si tampoco tengamos respuesta. Te la planteo porque tú ya haces un análisis bastante crítico a nuestra realidad de formación profesional y una serie de cosas que son relevantísimas cuando tú dices cómo hacemos el cambio. Si el cambio no lo hacemos desde nosotros mismos, no va a haber cambio. Entonces, la invitación es que tú nos dieras algunas orientaciones, porque creo, honestamente, en la capacidad que tienen los seres humanos y los académicos de reflexionar sobre nuestras propias prácticas. Pero muchas veces somos tan celosos de esos temas que no abrimos la puerta para que el otro comparta, no compartimos la forma, no preguntamos, no abrimos nuestros espacios profesionales de formación inicial, que tampoco le estamos diciendo al estudiante que eso es muy bienvenido para que se haga en la escuela. Entonces tenemos hoy día profesores en el sistema escolar que tampoco quieren ser evaluados, que tampoco quieren permitir que alguien desde fuera pueda mirar y decirle, mira, yo creo... Entonces, ¿cómo avanzamos? Porque creo que ese es un tema que tú tocaste ahí que a mí me parece que es clave. Esto de abrir los espacios para reflexionar de nuestras propias prácticas. ¿Cómo lo hacemos desde la universidad? Cuando somos a veces tan ensimismados, encerrados en lo que nosotros creemos. Yo trabajé un tiempo en la UNCE, así que te puedo comentar lo difícil que a veces es abrir esos espacios y decir, oye, mira, ¿no? Porque cada uno tiene la razón, po. Entonces, ¿cómo transitamos a eso que hoy día es tan clave para lo que tú has planteado? Yo pienso que hay que mirar de nuevo lo que yo he dicho sobre esta reconceptualización de la diversidad. Eso es lo que me ha permitido a mí trabajar en equipo, con personas de otras áreas. Me ha permitido que, por ejemplo, los científicos del área de ciencia dejen de pensar que los científicos que estamos en sociales, no sé, pues somos menos científicos. El poder entender que en mi medio metro cuadrado, la mejor manera de conservarlo no es ponerle una reja alrededor, sino abrirlo para que entren otros, porque esa es la mejor manera de conservarlo. Y yo creo que en educación superior tenemos ese problema. Una cuestión histórica de desvalorización de algunas áreas o de preeminencia de unas áreas sobre otras. Y por otro lado, esta idea de que si yo pongo trabas, conservo mi pedacito. Es a la inversa. Yo lo abro y dejo entrar a los otros, se enriquece mi pedacito. Ahora va a ser de varios, no de uno solo, pero se enriquece. Y podría hacer mejores cosas. Por eso que yo creo que esta idea de la diversidad en esta perspectiva, esta reconceptualización de la diversidad, es fundamental. Ahora yo también entiendo que es muy difícil hacerse de esta reconceptualización, porque es un cambio copernicano en lo que hemos entendido siempre. Y por eso que he insistido durante años, porque sé que es muy difícil, es muy complejo pensar que el que viene con una idea particular sobre cómo tengo que hacer mi clase, ¿ya? Porque se cree que sabe más que yo, es muy difícil aceptar que es legítimo lo que él hace, porque es lo que tiene, y que lo que yo tengo que hacer, si comprendo eso, es acogerlo igual, a ver cómo cambiamos. Créeme, Gloria, que funciona. ¿Ya? Tienes que pensar, por ejemplo, doy un ejemplo. Tengo varios, pero voy a dar el último.
Universidad Metropolitana tiene un doctorado por 15 años, nunca se acreditó. Yo asumo la dirección de ese doctorado, se cambia todo, plan de estudio, bla, bla, bla. Para hacer corto el cuento, tenemos hoy día, ese doctorado era de la Facultad de Educación. Y pasaron en 14, 15, 16, 17, 4 años necesité para terminar con un doctorado transversal a toda la universidad, no depende de ninguna facultad, es transversal, con un cuerpo académico de toda la universidad. Ahí están los científicos, los de ciencia, los de educación, los de arte, educación física, ¿ya? En el comité académico. Y mi hijo, entre paréntesis, que es el doctorado, mi hijo póstumo, pero acreditó este año. Entonces, eso parecía imposible hace 5 años. ¿Qué pasó? Se hizo un trabajo. Yo y mi equipo hicimos un trabajo, persona a persona, abriendo los espacios, aun cuando teníamos una historia, y tú si trabajaste en la UNCE lo debes saber, muy larga, de desvalorización de determinadas áreas, de preeminencia asumida de otras, etc. Entonces es algo que se puede hacer, pero uno tiene que ser coherente si cree que efectivamente esta reconceptualización de la diversidad me muestra cómo somos como seres humanos, y que no hay una diferencia mejor o peor. La diversidad es solo eso, diversidad, diferencia, y que por lo tanto lo que trae cada quien es legítimo. Y si quiero cambiarlo, tengo que partir de ahí, de lo que trae. No de desvalorizar. Eso contestaría. Gracias, Nolfa. Gracias, Nolfa. Muchas gracias. Gracias a ti, Gloria. Estamos entonces finalizando. Quedan, señora Nolfa, un montón de preguntas, de acotaciones, de comentarios en el chat. Se los vamos a hacer llegar. Perfecto, y puede dar mi correo, no tengo ningún problema. Y en el verano voy a tener un poquito más de tiempo. Por si acaso, sí. Ok, vamos a incluir también entonces su correo, lo vamos a incluir cuando le enviemos a las personas también toda la información, ¿ya? Nuevamente, señora Nolfa, agradecerle muchísimo por haber aceptado esta invitación, ¿ya? Yo creo personalmente como profesora que espacios como este de reflexión y de reflexión profunda con respecto a lo que tenemos que modificar en Chile especialmente, solo nos aportan, no hay nada negativo, solo nos aportan. Así que le doy muchísimas gracias, y gracias a los colegas que nos siguieron durante toda esta hora y media. Ahora seguimos con los talleres. Tenemos un taller muy interesante sobre salud, sobre alimentación, sobre cerebro, ya que también hay muchas de las personas que estaban acá que se están trasladando al otro. Así que muy buenas tardes, señora Nolfa, y muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación, ha sido muy grato, que tengan mucho éxito en lo que sigue de su programación. Muchas gracias. Ahí vamos a ir contando. Gracias, Beatriz, porque fue muy bueno que usted llevara en la presentación.